Muy buenas noches con todos los presentes. Les saluda Miguel Ángel Bringas. Soy actual Chief Country Executive para la empresa All Mining. En nombre de la Escuela de Negocios Digital, la primera plataforma de aprendizaje colaborativo en Latinoamérica, les doy la más cordial bienvenida a esta noche de webinar internacional. En esta oportunidad nos acompaña Francisco Mulor. Él está actualmente en Madrid, España. Francisco actualmente trabaja como Power BI Team Lead para la empresa Quolutions. Francisco tiene una amplia trayectoria, más de 5 años de experiencia con el Power BI desde su lanzamiento, con más de 30 proyectos desarrollados en diferentes sectores. Francisco es un formador nato de Power BI y esta noche tocaremos el tema del Power BI transformando datos en información, ¿no? El Power BI, como todos nosotros sabemos, es una potente herramienta de Microsoft que está enfocada al sector empresarial y también para algunos autónomos, justamente para poder generar valor a través de mostrar a la empresa mediante cuadros de mando generalmente generados desde distintas bases de datos, ¿no? La evolución de los proyectos, evolución del negocio y varias secciones más de nuestra organización. El Power BI, como sabemos, es una herramienta que nos brinda distintas funcionalidades y valor agregado como tal, dado que lógicamente permite, por ejemplo, estar alojada en el cloud, hoy en día también muy utilizado por muchas organizaciones, lo cual permite conocer de una forma rápida la información más importante de los diferentes paneles que se actualizan continuamente, ¿no? Francisco Mulor, bienvenido, muchas gracias por tu disposición. 9:20 de la noche aquí en Perú, 4:20 de la mañana en España. Agradezco enormemente este esfuerzo que estás haciendo para poder compartirnos hoy día esta interesante charla en esta noche internacional. Muchas gracias, Francisco. Adelante, muchos éxitos. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos y buenos días aquí en España. Para mí es un placer que me hayáis invitado a este evento y poder hablar de algo que me encanta, que es Power BI. Y vamos a ver un poco de una manera muy rápida, porque al final vamos a tener una hora, un poco más para intentar ver en profundidad una herramienta que es amplísima, ¿vale? Que tiene muchísimos recovecos, muchísimas cosas que aprender, ¿vale? Pero quiero daros una visión general de qué se puede lograr con la herramienta, qué es realmente Power BI y vamos a ir viendo las diapositivas para que podáis ir viendo. La presentación ya la ha hecho Miguel Ángel perfectamente. Soy Power BI Team Lead en Quolutions, en Madrid, y no voy a hablar nada más de mí. Voy a pasar directamente a presentaros la agenda de lo que quiero que podamos ver. Bien, en principio quiero mostraros qué es Power BI y cómo puede Power BI ayudar en las empresas, ¿vale? Voy a mencionar un poco el origen de esta herramienta, ¿vale? Trataremos el tema del licenciamiento, qué diferentes tipos de licenciamiento hay. Y luego haremos una demo y en esa demo vamos a tocar un poco de todo. Vamos a ver cómo se hace el proceso de ETL, que el proceso de ETL es el proceso de extracción de datos en los orígenes, ¿vale? Cómo se hace el modelado y cómo se crean medidas con DAX. Evidentemente no vamos a poder entrar en profundidad en nada, pero sí os quiero dar una visión un poco general y ver las visualizaciones que podemos hacer. Os enseñaré algún reporte ya montado para que veáis que Power BI es una herramienta muy potente de visualización, en el que se pueden hacer unos paneles, unos informes totalmente interactivos, en los que la navegabilidad va a ser la nota predominante, ¿vale? Y intentaremos ver un poco cómo está constituido el servicio de Power BI y si nos da tiempo intentaremos ver cómo conectar un Excel al modelo que hayamos creado, ¿vale? Ya os digo, un curso completo de esto podría durar
25 o 30 horas y no dejaríamos de ser un aprendiz, ¿vale? A mí me hace mucha gracia cuando veo por internet que hay cursos que te dicen curso de Power BI de 0 a 100 de aprendiz a experto en 6 horas. Pues no os dejéis nunca engañar por eso. Power BI es una herramienta asequible, con una curva de aprendizaje bastante plana, en los que el usuario va a poder de una manera muy fácil llegar a hacer cosas muy potentes, pero no nos engañemos, es una herramienta que para sacarle el máximo partido es una herramienta que requiere muchísimo tiempo de aprendizaje. Yo llevo 5 años trabajando esta herramienta salió el 24 de julio del 2015, va a hacer ahora justo 5 años este mes, y sigo siendo un aprendiz de esta herramienta. Es una herramienta que constantemente va evolucionando, que cada mes hay una actualización y en la que Microsoft ha puesto todo su empeño en que sea, pues como podéis ver aquí, la herramienta líder en el cuadrante mágico de Gartner de plataformas de Business Intelligence. ¿Vale? Bien. ¿Qué es Power BI? Pues Power BI es una herramienta de autoservicio de BI, ¿vale? ¿Y por qué de autoservicio? Pues es una herramienta de autoservicio porque cualquier usuario, sobre todo usuarios de negocio, son capaces de utilizarlo, transformar los datos, crear medidas, crear visualizaciones y hacer informes, reportes y paneles como os decía, con una curva de aprendizaje bastante asequible y que cuando surge Power BI surge con esa idea de que cualquiera pueda alcanzar el Business Intelligence en una empresa, ¿vale? Hasta la aparición de herramientas de autoservicio de BI, el BI estaba lo vamos a ver en esta diapositiva, el BI estaba un poco acotado a las grandes empresas, ¿vale? Las grandes empresas, a los grandes departamentos de IT, ¿vale? Dependientes siempre del departamento de IT, que era el que a partir de unos orígenes de datos de la empresa creaban un data warehouse y creaban unos reportes, unas dashboards a partir de ese data warehouse. Con la aparición de Power BI el escenario cambia porque seguimos teniendo orígenes de datos en las empresas, pero este proceso de extracción de datos, de modelado y luego de creación de visualizaciones se democratiza en el sentido de que es mucho más fácil que cualquier persona pueda ser capaz de acometerlo y un poco trata de desligar el Business Intelligence de los departamentos de IT que muchas veces eran cuellos de botella a la hora de reportar en los negocios. Y también, por otro lado, esta democratización del BI hace que el BI llegue a todas las empresas, no solo a las empresas grandes que se pueden permitir unas licencias de SQL, unos data warehouse muy costosos, sino que con una licencia de Power BI que cuesta 8 euros en España, 10 dólares en Sudamérica, pues con solo esa licencia se puede alcanzar algo muy parecido a lo que te da el Data Warehouse. Nunca va a ser lo mismo, ojo, no quiero engañaros, nunca va a ser lo mismo tener un Data Warehouse potente que tener todo el BI con Power BI. Pero aunque no sea lo mismo, sí no deja de ser muy potente y mucho más asequible para todo el mundo. El origen de Power BI en principio surge de Excel, surge de unos complementos que aparecieron en Excel en la versión, empezaron en la versión 2010 y se afianzaron en la versión de Excel 2013,
¿vale? Que son Power Query, Power Pivot y Power View. Power Query es la herramienta que sirve para la manipulación y la extracción de los datos. El Power Pivot es la herramienta donde se montaba el modelo analítico y se hacían las métricas, y Power View era la herramienta en la que se realizaban las visualizaciones, ¿vale? Eso, Microsoft tuvo la idea de juntar todo eso en una herramienta que sacó que quitó del Excel, ¿vale? la individualizó, y es una herramienta que ha tenido un éxito en los últimos 5 años impresionante, y ya prácticamente no hay empresa a la que Power BI no haya llegado de alguna u otra manera. ¿Qué tipo de licenciamiento tenemos en Power BI? Pues, para empezar, la herramienta en sí, el Power BI Desktop, es una herramienta gratuita, ¿vale? Que está al alcance de todo el mundo. Es una aplicación de escritorio, pero claro, la aplicación de escritorio con la licencia gratuita tiene algunas limitaciones, ¿vale? Tiene algunas limitaciones, sobre todo a la hora de compartir los informes, ¿vale? Con una licencia free no vas a poder compartir los informes con todos los departamentos de tu negocio. Entonces, está un poco para uso personal o para empezar a iniciarse con ella sin necesidad de tener que invertir en licencias, ¿vale? La más popular y la más utilizada es Power BI Pro, ¿vale? Que aquí ya sí es un pago por licencia individual. Es un servicio en la nube, en Azure, ¿vale? Tiene la funcionalidad completa, y la particularidad que tiene es que se pueden compartir todos los recursos. Tú puedes crear un modelo de datos, hacer informes, y esos informes compartirlos con tu organización. Incluso podemos tener diferentes niveles de seguridad y llegar incluso a seguridad a nivel de línea. Tú puedes hacer un reporte de ventas en los que cada comercial solo pueda ver sus propias ventas. Y en la licencia Power BI Pro, el almacenamiento máximo es de 10 gigas por usuario. Y luego ya tenemos una licencia premium, ¿vale? La licencia premium ya está pensada para empresas muy grandes, en los que tiene las mismas capacidades que el Pro, pero no tiene límite de usuarios, ¿vale? Entonces, empresas muy grandes que a lo mejor tienen 200, 300 licencias, si tuvieran que tener 200, 300 licencias Pro, pues les conviene, pueden tener una licencia Premium. Y aquí lo bueno que tiene es que los recursos del servicio de Power BI son recursos exclusivos, ¿vale? Tienen su propio servicio de Power BI, y el almacenamiento máximo pues ya llega a los 100 teras. Y sin más, pues vamos a empezar un poco a ver lo que es Power BI, ¿vale? Y qué podemos hacer con esta herramienta. Bien. Aquí tengo abierto mi Power BI Desktop, mi Power BI de escritorio, ¿vale? Y como decía, Power BI tiene tres partes muy diferenciadas. La parte de Power Query, ¿vale? Que accederemos ahora a ella, que es la parte en la que puedes traerte los orígenes de datos, ¿vale? Luego tenemos la parte de Power Pivot, que sería donde modelas los datos. Aquí tenemos una parte que es modelo, ¿vale? Y en la parte de Power Pivot, digamos que podríamos crear medidas y crear nuevas columnas, crear nuevas tablas. Y luego, por último, la tercera parte, muy importante también, es la parte del Canvas, la parte de visualización, ¿vale? Que sería esta hojita que ahora mismo tengo en blanco, y que en esta demo vamos a empezar poco a poco a rellenar. Bien.
Lo primero, como decía, que tendríamos que hacer es traernos datos, ¿vale? Voy a utilizar para ello una base de datos de demostración, que es la famosa Contoso, ¿vale? Que yo la tengo montada en mi servidor y vamos a conectarnos a ella para que veáis cómo traernos el origen de datos de la empresa, ¿vale? Podemos directamente darle a obtener datos, ¿vale? Y coger el origen de datos que queramos, o podemos irnos a transformar datos, y transformar datos, a mí me gusta más esta opción porque nos lleva al editor de Power Query, que es donde vamos a hacer todo el trabajo de transformación de datos. Bien. ¿Qué es lo bueno que tiene Power Query? A ver, Power Query utiliza un lenguaje que se llama lenguaje M, pero la gran ventaja que tiene para los usuarios, y sobre todo para los usuarios que empiezan, es que el 90% de las funcionalidades, ¿vale? Las tenéis mediante iconos, ¿vale? En la interfaz. De manera que cualquier persona de negocio, sin necesidad de tener conocimientos muy avanzados de informática, es capaz de hacer transformaciones en los datos y crear las tablas según la necesidad que tenga, ¿vale? Sí es importante que sepáis que no todo vale en Power BI, ¿vale? En Power BI yo puedo coger una tabla de un Excel, o puedo coger una tabla de la base de datos, traérmela al modelo, subirla y crear visualizaciones. Incluso sin hacer ni una sola medida podría crear ya visualizaciones simplemente con los elementos sumatorios que aparecen, o de conteo, que aparecen en la propia aplicación, ¿vale? Pero eso nunca va a ser lo óptimo, ¿vale? Lo óptimo va a ser tener unos mínimos conocimientos de modelado para crear modelos que estén preparados para responder a cualquier pregunta de negocio, ¿vale? En este punto es en el punto en el que más choca el usuario que se está iniciando. El usuario que se está iniciando, yo suelo estar en muchos foros respondiendo a preguntas y ayudando a la gente, y el usuario que empieza tiene dos problemas principalmente con Power BI. Primero, el ser capaz de hacer un modelo óptimo, ¿vale? Que os diré ahora un poco las indicaciones de cómo sería un modelo óptimo. Y segundo, el comprender, sobre todo los usuarios que vienen de Excel, el comprender el sistema de medida de Power BI, ¿vale? Porque es un sistema muy diferente a Excel. En Excel hacemos los cálculos celda a celda y creamos un cálculo y arrastramos en todas las celdas. Sin embargo, en Power BI la manera de hacer los cálculos es a través de las columnas, y vamos a utilizar mucho un concepto que es el concepto de contexto, que se inicia en Power BI y al principio le choca muchísimo, pero no para de escucharlo. Contexto, 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 todo está en un contexto, ¿vale? Porque en Power BI, cuando yo me traigo una tabla de ventas, yo hago una suma de todas las ventas que hay en la base de datos, ¿vale? Y las ventas en la base de datos, puedo tener ventas de 5 o 6 años, ventas de 4.000 o 5.000 productos, y ventas a 20 o 30.000 clientes, ¿vale? Y yo no voy a ir cliente por cliente haciendo un cálculo, o año por año, o mes a mes haciendo un cálculo para que me devuelva el total de las ventas, sino que voy a hacer un cálculo general, voy a hacer una suma, una simple suma de las ventas, y a partir de ahí voy a contextualizar esa medida y voy a conseguir de esa manera resultados sorprendentes, ¿vale? Que vamos a ver todo lo que nos va a dar tiempo a hacer. Aunque me dio a hablar y no sigo con la demo. Bien.
Como decía, en el editor de Power Query vamos a ser capaces de conectarnos a un origen de datos, a un nuevo origen, y le voy a dar a más para que veáis por curiosidad la gran cantidad de orígenes de datos a los que Power BI se puede conectar. Vamos a ver si no me da mucha la lata internet. Bien, pues como veis aquí, si pongo todo, aquí tenemos... Creo que son, la última vez que los conté, están ya en más de 120 conectores, ¿vale? Podemos conectarnos a Excel, podemos conectarnos a PDF, podemos conectarnos a carpetas y tenemos una carpeta completa. Base de datos SQL Server, que es la más utilizada, sin duda. JSON, XML, 50.000 orígenes. Es de verdad increíble la cantidad de orígenes. Yo creo que todavía no me he encontrado ningún origen que nos haya podido atacar de una manera o de otra, ¿vale? Nosotros vamos a hacer la demo sobre una base de datos de SQL Server, ¿vale? Y vamos a traernos algunas tablas para, vamos a decir, el servidor. Como tengo en la otra pantalla, vamos a copiar el servidor y la base de datos. La base de datos es Contoso. Cuando atacamos una base de datos en SQL Server, aquí quiero pararme un poco y ver dos aspectos. Primero, el modo de conectividad. Yo puedo conectarme importando los datos o puedo conectarme Direct Query. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues importar los datos, que será la forma habitual. Cuando importamos los datos, lo que vamos a hacer es montar todo el modelo, montar una imagen de los datos ya transformados, subirla al Power BI Desktop y a partir de ahí hacer todas las métricas y hacer todas las visualizaciones, ¿vale? Por el contrario, si me conecto en Direct Query, lo que voy a hacer es una conexión directa a mi base de datos SQL Server y cada vez que haga una visualización o cada vez que actualice esa visualización, vamos a hacer la petición a la base de datos, ¿vale? Lo normal es trabajar en modo importación, ¿vale? Hay algunos escenarios en los que tendrá sentido Direct Query, pero lo normal ya os digo que será importación. Y cuando atacamos una base de datos SQL Server, podemos directamente poner una instrucción SQL, es decir, crear la vista, si tenemos los conocimientos adecuados, en la instrucción SQL. Pero, como os decía, lo bueno que tiene Power BI es que es muy accesible a todo el mundo. Entonces, podemos simplemente darle a aceptar y el programa nos va a presentar todas y cada una de las tablas que tenemos en nuestra base de datos, ¿vale? Esta base de datos de Contoso es una base de datos de ventas y yo me voy a traer para poner algunos ejemplos. Además, me las puedo traer todas al tiempo. La base de las FAQ Online Sales, que serían las ventas online, ¿vale? Me voy a traer la DIM Producto, la DIM Producto Categoría y la DIM Producto Subcategoría. Me voy a traer la DIM Date, que sería la DIM Fecha, para poder hacer cálculos temporales, y la DIM Customer, que sería la dimensión cliente. ¿Vale? No me voy a traer más, no vamos a complicar mucho el modelo, pero si quiero que podamos hacer algunas transformaciones para que veáis la facilidad y la potencia que tiene Power Query. Vale, vamos a esperar un poco que cargue nuestras tablas. Y directamente ya las tenemos. Tenemos nuestra dimensión cliente, ¿vale? Nuestra dimensión fecha. Es una dimensión, como os digo, muy importante que nos va a permitir utilizar la inteligencia temporal. Y nuestra dimensión producto, categoría, subcategoría y nuestra tabla de ventas, ¿vale? Vamos a hacer pocas transformaciones. No se trata, esta charla no se trata de daros un curso de Power BI, sería imposible en una hora.
Pero sí quiero que veáis algunas cosas que se pueden hacer y sobre todo, cómo quiero modelar, cómo quiero hacer mi modelo. Un modelo para Power BI óptimo es lo que se conoce como un modelo en estrella, ¿vale? ¿Qué es un modelo en estrella? Un modelo en estrella es un modelo que tiene una tabla o varias de hechos y luego una serie de dimensiones, lo que normalmente todos vais a conocer como maestros, ¿vale? Y nos van a servir todas esas dimensiones, nos van a servir como cortador de la tabla de hechos, ¿vale? Para hacer lo que os decía al principio, contextualizar nuestros cálculos, ¿vale? Entonces, que sea en estrella significa que nosotros vamos a intentar siempre no relacionar unas tablas dimensionales con otras, ¿vale? En este caso tenemos un ejemplo muy claro que es la dimensión producto, ¿vale? Que todos los productos tienen categoría y tienen subcategorías, ¿vale? Pero si yo subiera estas tres tablas al modelo, las relaciones que tendría, pues sería de mi tabla de hechos, de mi Fast Online Sales a mi dimensión producto, la dimensión producto estaría relacionada con la dimensión subcategoría y esta dimensión subcategoría a su vez estaría relacionada con la dimensión categoría, produciendo lo que en modelado se conoce como copo de nieve, ¿vale? Nosotros en Power BI siempre lo que tenemos que tender es a no utilizar copo de nieve y utilizar el modelo en estrella, ¿vale? Y para eso, pues voy a enseñar rápidamente cómo hacer que esta dimensión producto también que los productos tengan ya su categoría y su subcategoría directamente como atributos del producto, ¿vale? Directamente me voy a mi dimensión producto y simplemente aquí tengo una opción que es combinar consultas, ¿vale? Le doy a combinar consultas. Me va a abrir un cuadro de diálogo en el que yo le voy a decir que mi dimensión producto me la relacione por Product Subcategory Key con mi dimensión subcategoría, ¿vale? Esta base de datos es magnífica porque todo se llama igual, todo está muy bien identificado, ¿vale? Y como veis, coincide que todos los productos tienen su categoría. Vamos a aceptar. ¿Y qué es lo que nos hace esto? Lo que nos hace es que la dimensión producto nos trae nuestra tabla de DIN subcategoría, ¿vale? Que la tenemos aquí también, ya la teníamos puesta porque cuando es una base de datos de SQL nos puede traer las tablas relacionadas ya en memoria, ¿vale? Pero en este caso no vamos a utilizar estas, vamos a utilizar la que hemos creado, cogemos nuestra DIN subcategoría y vamos a coger los elementos que necesitamos, en este caso el label subcategoría, el name subcategoría y el product category key que nos va a servir a su vez para relacionarlo con nuestra DIN product category. De esta manera tan sencilla nos hemos traído elementos de una tabla a elementos de otra, ¿vale? Sin conocimientos de informática, sin conocimientos de SQL, nosotros no lo podríamos hacer en 3 clics. Esto es lo que se llama un join, ¿vale? Con Power BI la ventaja que tenemos es que estamos construyendo cosas sin necesidad de tener conocimientos de informática. Las columnas que no necesitemos podemos seleccionarlas directamente y suprimirlas, ¿vale? No estamos en ningún caso afectando al origen de datos. Cuando yo suprimo algo, aquí lo que lo estoy suprimiendo es de los datos que voy a subir a mi modelo, ¿vale? En ningún caso, Power BI tienes que entender siempre que es una herramienta de lectura, de solo lectura. No vamos a hacer ninguna modificación nunca en el origen, ¿vale? Por lo que podemos directamente eliminar las columnas que queramos sin afectar al origen, ¿vale? Vamos a
a limpiar un poco todas estas columnas que no nos aportan nada. Y si vamos a hacer alguna otra transformación que pueda ser interesante, por ejemplo, las columnas de fecha-hora, pues podemos transformarlas a solo fecha si no nos interesa la hora. Y como os digo, todo va a ser muy sencillo. Simplemente vamos a tener que elegir lo que queremos hacer mediante un botón. Yo que esta fecha-hora que quiero colocarla como solo fecha, le doy a ese botón y me la está ya cambiando, ¿vale? Que las transformaciones, ya os digo, en Power Query son tremendamente sencillas. A poco que te familiarices con la herramienta, es muy sencillo hacer un modelo. Vamos a traernos los datos de la Product Category de la misma manera que lo hemos hecho antes. Nos vamos a combinar columnas y por el Product Category Key, la DIM Product Category Key la vamos a relacionar y nos vamos a traer la categoría como atributo del producto, ¿vale? Esto nos va a permitir hacer cosas muy interesantes como el poder establecer jerarquías luego a la hora de visualizar. Nos vamos a traer solo el Category Name y el Category Label y no vamos a hacer muchas más modificaciones, simplemente pues eso, el DIM Product Category y el DIM Product Subcategory, como lo tenemos ya integrado en DIM Product, no lo vamos a necesitar en nuestro modelo. Pues la opción para que no se cargue una tabla al modelo, nosotros no podemos eliminarla. Si yo le doy a suprimir, me va a decir que no puede eliminarla, puesto que está vinculada, hemos hecho una vinculación, una combinación con la DIM Product. Pero sí podemos evitar que se cargue en el modelo simplemente deshabilitando la carga. Se le da botón derecho sobre la tabla y una de las opciones que tiene es deshabilitar la carga, ¿vale? Más cosas que se pueden hacer infinidad de cosas en Power Query, pero una cosa que suele gustar mucho, la potencia que tiene, vamos a ver si me responde, a ver, porque tenemos aquí. Bien. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, aquí tenemos el nombre del cliente, first name, middle name y last name, ¿vale? Y queremos hacer el nombre completo. Pues una forma muy sencilla de hacerlo es hacer una columna a partir de ejemplos, ¿vale? Y le vamos a decir que haga la columna a partir de ejemplos a partir de esta selección que hemos hecho de first name, middle name y last name, a partir de la selección. Pues bien, Power BI, como yo digo siempre, es tan inteligente que si empiezo yo a escribir aquí John V. Yang, directamente Power BI sabe qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy combinando estas tres columnas para obtener el nombre completo. El nombre y ponerle el nombre completo y le damos a aceptar. ¿Qué hemos hecho para que podáis ver lo fácil que es escribir código en esta herramienta? Pues simplemente hemos insertado una columna, ¿vale? En la que hemos, digamos, concatenado, que sería una concatenación de el first name, un espacio, el middle name y vamos a ver aquí, y el last name, ¿vale? Hemos concatenado las tres columnas en una y la hemos hecho mediante ejemplos. Hemos empezado a escribir y directamente nos ha dado los datos el propio programa, sin necesidad de escribir código. Lo último que quiero que veáis de Power Query es que al final lo que estamos haciendo, aunque sea de una manera mediante menús contextuales, estamos escribiendo código, ¿vale? Si yo me voy aquí
al editor avanzado, voy a poder ver todo el código que he escrito, ¿vale? He cogido una tabla de un origen que es contoso. De ese origen he elegido mi dimensión customer y le he insertado una columna que es la concatenación del nombre del nombre medio y del apellido, ¿vale? Estos 3 pasos que he hecho son los 3 pasos que tenemos aquí, ¿vale? Los pasos que va aplicando, y de una manera muy, muy sencilla podemos hacer infinidad de transformaciones, infinidad, podemos cambiar los tipos de datos, podríamos poner esto que es un texto, podríamos ponerlo en mayúsculas. Si le damos a transformar, formato, mayúsculas, pues con un simple botón estamos creando una línea de código en el que me está transformando toda la columna a mayúsculas, ¿vale? Al final, la idea que os tenéis que quedar es que Power Query es una herramienta de extracción, de transformación y de carga de datos, que es para lo que sirve, muy, 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 muy potente y muy accesible para cualquier persona, sin necesidad de unos conocimientos de lenguaje. Esto al final lo que está escribiendo es lenguaje M. Los que llevamos mucho tiempo, pues al final vamos aprendiendo el lenguaje y vamos haciendo cosas mucho más sofisticadas que sí requieren un poco de programación, pero para un usuario que empieza con la herramienta, el crear un modelo de datos, pues ya veis que sería rapidísimo. Y voy a darle a cerrar y aplicar. Y cuando hago esto de cerrar y aplicar, lo que está haciendo Power BI, lo que va a hacer Power BI es coger todas las transformaciones que hemos hecho, va a hacer la petición al origen de datos y va a importar los datos en el modelo. Vamos a darle un poco de tiempo a que cargue. No creo que tenga demasiadas ventas. Aún así, como veis, es la carga desde SQL pues es bastante rápida. Fijaos que llevamos 1 millón de filas y en 20-30 segundos se están cargando el modelo. Bien, mientras que se va cargando, os voy haciendo algunas puntualizaciones sobre Power BI y sobre la parte de ETL. Una gran ventaja de Power BI o de cualquier herramienta de ETL en general, o de Power BI en particular, es que podemos mezclar diferentes orígenes de datos de la empresa, ¿vale? Nosotros podemos tener un RP en el que tenemos una serie de tablas, una serie de información, podemos tener un CRM donde tengamos otras información, podemos tener, los usuarios pueden tener Excel en los que tengan datos que ya ellos calculan y van modelando, han ido modelando a lo largo del tiempo, pues todo eso puede acabar en un modelo de Power BI sin problemas, ¿vale? Nosotros vamos a poder mezclar todo tipo de datos y crear tablas a partir de datos mezclados de diferentes orígenes. Bien, mientras que termina de cargar el modelo y para no estar mucho tiempo parado, porque el tiempo que tenemos es limitado, vamos a dar un salto, ¿vale? Y nos vamos a ir directamente a la parte de visualización. Tengo un montón de informes, pero claro, tengo muchos de empresas para las que trabajo y son confidenciales, pero os voy a enseñar uno que me hizo especial ilusión
hacerlo. Mi hermano es entrenador de fútbol sala de élite en la liga húngara y junto con un entrenador español y tenían un estudio hecho de la incidencia de los goles en ambas ligas, ¿vale? La incidencia de los goles en la liga húngara y en la liga española, ¿vale? Entonces me plantearon, pues ellos tenían todo en Excel montado, lo tenían súper bien, pero les faltaba chicha, les faltaba el poder mostrarlo y que gustase a la gente cómo mostrarlo. Y me plantearon la idea de poder montarle una visualización de Power BI, ¿no? Y os la quiero traer aquí sobre todo para que veáis que al final Power BI en cuanto a herramienta de visualización puede ser una herramienta muy potente y con una navegabilidad absoluta, ¿vale? Yo aquí tengo, si os dais cuenta, tengo un panel, ¿vale? No tengo ninguna hoja más, ¿vale? Solo un panel. Y a partir de este panel yo puedo navegar, yo puedo ver las estadísticas de los goles en Hungría, las estadísticas de los goles en España y las estadísticas de los goles comparadas en ambas ligas. Con un solo clic, el usuario puede irse a esta visualización y le van a aparecer pues todos los goles. Ese año en Hungría se metieron 570 goles y el origen de los goles era pues todas estas visualizaciones, ¿vale? Otra de las características potentes de Power BI a nivel de visualización, aparte de la navegabilidad, es la interacción entre las visuales, ¿vale? Yo aquí tengo 228 goles que se hicieron en ataque, ¿vale? Pues si selecciono esta visual, me va a filtrar el resto de visuales, ¿vale? Me ha filtrado que los goles de ataque son en posicional y en outpress. Me ha filtrado el total de goles, que es 570, 228. Y me ha filtrado incluso a nivel de cada equipo, en el que tengo el top 5 por equipo, me ha filtrado cuál es el top 5 de goles conseguidos en ataque, ¿vale? Es decir, que todos los gráficos interactúan uno con otro. Podemos utilizar, estos son filtros, puedo seleccionar el equipo que quiera, ¿vale? Y como veis son visualizaciones muy atractivas y que podemos conseguir impactar mucho en la persona que está viendo el reporte, ¿vale? Y todo, como veis, con menús, los que yo me puedo mover de un sitio a otro como si fuese una página web, ¿vale? Evidentemente, para conseguir esto, pues se necesita mucha práctica, mucho conocimiento de la herramienta, hay muchas horas detrás, pero son cosas que se pueden hacer, ¿vale? Que son a las que se puede llegar. Y bien, y el modelo sigue aquí un poco cargando. Vamos a ver si termina rápido. Voy a comprobar un segundo cuántas ventas tenemos. A ver que no me tarde mucho. Pues fijaos que estamos trabajando ya con 10 millones de filas en el modelo, ¿vale? Y luego vamos a ver que es rápido hacer los cálculos y vamos a ver un poco ejemplos de cómo funciona. Bien. Son 12.627.000, es decir, que nos queda prácticamente nada para que se termine de cargar.
sé, voy a ver si hay alguna pregunta por ahí. Excelente ponencia hasta el momento, Francisco. Bien. No hay ninguna pregunta, ¿no? que pueda ir contestando mientras, o dejamos las preguntas un poco para el final. Si yo alentaría a que el público nos planteen pues algunas interrogantes. De mi lado quisiera preguntarte lo siguiente, Francisco. Sí. Muchas veces, y te cuento un poco por mi experiencia propia, cuando me tocó pues desplegar un proyecto para construir justamente un data warehouse primero y hacer que este data warehouse conversa básicamente pues con la herramienta de Power BI, ¿no? Nosotros en el sector financiero teníamos dispersa la información en distintas bases de datos. Teníamos por un lado ERPs, teníamos por otro lado SharePoints, teníamos por otro lado en páginas web. Entonces, un poco la complejidad pues, que me gustaría conversar contigo es el tema previo justamente al uso de la herramienta como tal, ¿no? La etapa de implementación, la etapa de centralización justamente de la información en un gran data warehouse. ¿Cómo ves este tema desde el punto de vista operativo, ya que hoy en día pues, las organizaciones justamente quieren presentar dashboards que sean de alto impacto y que también justamente permitan procesar y tener la visualización de las principales métricas corporativas, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer a nivel corporativo para poder justamente hacer que esta integración con la herramienta desde las distintas bases de datos sea lo más rápido y también que garantice justamente calidad en información, ¿no? Sí. Ese precisamente es el gran problema, el gran dilema que las empresas tienen cuando afrontan un proyecto de Business Intelligence. ¿Por dónde empiezo? ¿Hago un data warehouse para coger y centralizar todos esos datos, o me voy directamente a Power BI y empiezo a utilizar Power BI como herramienta? Pues todo va a depender mucho pues, del presupuesto que queramos utilizar para ello, de también la cantidad de datos y la calidad de los datos que tenemos. No es lo mismo una empresa que tenga un RP solo y un programa de contabilidad y trabaje solo con eso y que fácilmente sería integrable todo en Power BI, o una empresa que utilice 2, 3, 4 informacionales, que los hay, diferentes. Y ahora mismo estoy en un proyecto en el que hemos montado un data warehouse previamente a Power BI, y Power BI lo hemos utilizado solo como capa de visualización. ¿Por qué? Porque es un proyecto de Asset Management en el que la empresa está dividida en muchos departamentos y tienen diferentes programas informacionales cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, todo eso son cosas que hay que valorar mucho y muy bien, y en estos casos está claro que el departamento de IT es fundamental en ese aspecto, ¿vale? ¿Cuándo tiene sentido la utilización de Power BI? Pues yo he hecho proyectos 100% Power BI y los he hecho y el cliente al final ha quedado encantado. Se pueden hacer perfectamente proyectos 100% Power BI. Y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas es lo ideal, el no complicarse mucho la vida, porque un data warehouse al final es costoso. Entonces va a depender, como digo, sobre todo de eso, de la necesidad y del presupuesto que haya para ello. Entonces, si hay que acometer un data warehouse, pues está claro que tienes que irte a una empresa especializada o volcarte en tu departamento de IT. Power BI, sin embargo, lo bueno que tiene es que es una herramienta de autoservicio de BI, y cualquier usuario de la empresa, cualquier departamento, puede empezar a utilizarlo y hacer sus reportes sin necesidad de inmiscuir al departamento de TI. Y bien, ya que está
cargado el modelo, vamos a ver cómo queda un modelo en Power BI. En este caso, a mí me gusta quitar que no se hagan las relaciones automáticamente, pero en este caso se me han hecho, lo tenía por defecto, y como esta base de datos está tan bien que tiene pues el mismo nombre de Customer Key, lo tiene en la dimensión y en la tabla de hechos, y con la BIM producto igual, pues me ha creado ya las relaciones, ¿vale? No me ha relacionado la BIM fecha, ¿vale? Que en este caso, nuestra tabla de calendario, ¿vale? Pues yo normalmente suelo crear mi propia tabla de calendario. Como estaba en la base de datos y por temas de tiempo la he cogido directamente, y quiero ver si tenemos el date key, que es la fecha, pues simplemente relacionamos este date key con nuestra fecha de venta, ¿vale? Está aquí date key. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestro modelo completamente relacionado. Es un modelo sencillo. Lo que hemos hecho, evidentemente, se puede complicar todo lo que queráis con muchísimas tablas de hechos, muchísimas dimensiones, pero lo que sí quiero que quede claro es que esta es la forma ideal de trabajar con Power BI. Un modelo en estrella. La tabla de hechos siempre está relacionada con dimensiones. ¿Por qué? Pues por lo que os decía, nosotros ahora vamos a hacer cálculos sobre la tabla de hechos, vamos a contar el número de productos que se han vendido o el total de ventas que se han tenido, y vamos a poder cortarlo por cada una de las dimensiones, vamos a poder contextualizarlo en cualquier contexto, ¿vale? Esto sería la fase de modelado, de armar el modelo, y lo siguiente que tendríamos que hacer es empezar a construir métricas, ¿vale? Para construir métricas, el lenguaje que se utiliza en Power BI es el lenguaje DAX. Es un lenguaje que tiene cierta similitud con el Excel en cuanto a fórmulas, ¿vale? Si no similitud, sí podemos establecer que cualquier fórmula de Excel prácticamente se puede traducir a DAX, pero sí tenemos que tener en cuenta siempre, como decía, la forma que tenemos de calcular, ¿vale? Bien, esto es, como decíamos, nuestra visualización. Yo podría directamente aquí, si soy un usuario sin experiencia, traerme, que debo de tener aquí un total ventas. En este caso no lo tengo, habría que crearlo. Pero bueno, podría traerme la cantidad de ventas y directamente por ella me va a arrojar un dato. ¿Vale? En esta empresa se han vendido pues 12.527.000 unidades de producto, de cualquier producto, ¿vale? Como veis, se pueden hacer cosas sin hacer cálculos, todas las que queráis. Esto se puede, dando botón derecho, hemos hecho la suma, podríamos hacer el promedio, podríamos hacer el mínimo y el máximo, el recuento, ¿vale? Lo que os podéis imaginar, cualquier operación se puede hacer de esta manera, ¿vale? Pero la potencia de Power BI no va a estar en arrastrar estos campos, sino que la potencia de Power BI va a estar en las medidas, en DAX, ¿vale? Una forma sencilla de iniciarse es con esta opción que dice medida rápida, ¿vale? La medida rápida, para el que no tenga mucha experiencia en DAX, lo bueno que tiene es que vamos a tener una serie de cálculos ya predefinidos que vamos a poder integrar fácilmente en una medida, ¿vale?
Yo, evidentemente, sé DAX y esto es que ni lo utilizo, ni lo he utilizado nunca, pero sí entiendo que es bastante asequible para que el usuario principiante tenga un primer acercamiento a DAX a través de esta herramienta. Bien. Aquí las tres visualizaciones que tenemos en Power BI, tenemos la parte del informe, la parte de las relaciones, que ya hemos visto que es donde se hacen las relaciones, y además de hacerse las relaciones, aquí podemos ver la tipología de cada uno de los campos y las tablas que tenemos, todas las propiedades, incluso se pueden describir los campos y las medidas, y en esta descripción lo bueno que tiene es que luego podemos documentar a través de esta descripción que hacemos, ¿vale? Se pueden hacer muchísimas cosas aquí. Luego tenemos los datos propiamente dichos, ¿vale? Y vamos a poder ver las tablas tal cual las tenemos importadas. Tenemos en DIMDATE tenemos 2.556 filas, el DIM Customer pues tendríamos 18.869 clientes, ¿vale? Y aquí incluso podemos hacer filtros para, sobre todo de comprobación, para comprobar datos, ver si el número de valores distintos que hay dentro de una columna. Se pueden ver muchas cosas a título informativo, ¿vale? En esta visualización de tabla todo va a ser información, ¿vale? Y podemos ver la estructura de nuestras tablas. Y luego tenemos la tabla más importante, que es la tabla de hechos. En un modelo bien montado, yo siempre digo que esta tabla de hechos tiene que estar oculta, ¿vale? Esto sería ocultar la vista de informes de esta tabla, sería una buena práctica. ¿Por qué? Porque una tabla de hechos, por definición, no va a tener campos que necesitemos llevarnos a ninguna visual, ¿vale? Porque todo lo que necesitemos de la tabla de hechos para llevarnos a una visual lo construiremos a partir de medidas. Si yo quiero mi total de ventas, tendré que construirlo en una medida. Por lo tanto, como digo, luego esto no se cumple nunca, pero por lo general la tabla de hechos debería de estar oculta. ¿Vale? Entonces nosotros en nuestro modelo, si nos vamos a la visualización del Canvas, solo veríamos nuestras dimensiones, ¿vale? Y si es una buena práctica también el crear una tabla para que contenga las medidas que vayamos creando, ¿vale? Hay muchas formas de crear la tabla, se puede hacer simplemente especificando datos. Yo suelo darle a modelado nueva tabla y hay una función de DAX muy sencilla, que es generar una serie, ¿vale? Aquí sería mi tabla de medidas. Yo le digo que genere una serie con generate series 1, 1, 1. ¿Vale? Lo que nos está creando es una tabla con un campo con valor 1. ¿Vale? Esta tabla de medidas solo la vamos a utilizar para contener medidas. ¿Vale? Y a partir de aquí, nosotros ya podríamos empezar a hacer medidas. Bien, el propósito de esta charla pues no es aprender DAX, evidentemente. Entonces, simplemente voy a hacer alguna medida rápidamente para que podamos tener información, ¿vale? Por ejemplo, el total ventas, pues lo haríamos con un zoom X de la FAQ Online Sales, en el que haríamos la cantidad por el precio. ¿Vale? Sin detenernos mucho en la fórmula, lo que estamos haciendo es esta función sumX es un iterador que nos va a ir fila por fila de esta tabla multiplicándonos la cantidad por el precio, ¿vale? Y de esta manera
obtendríamos nuestro total ventas. ¿Vale? Y esto y así, a partir de aquí ya podríamos empezar a hacer visualizaciones. ¿Vale? Esto podemos formatearlo, nos vamos a la medida y aquí vamos a tener toda la información, en este caso está como moneda, le podemos poner que los decimales sean 2. Y bien, la potencia de Power BI, como decía, ¿en qué está? Pues nosotros hacemos un cálculo de total ventas y a partir de ese cálculo nosotros vamos a poder establecer diferentes filtros, ¿vale? Si, por ejemplo, nos traemos a la visual el nombre de la categoría, ¿vale? Simplemente arrastrando ese campo ya vamos a tener en el reporte nuestras ventas por categoría. Sin necesidad de hacer más cálculos. Hemos calculado el total de ventas y a partir de ahí tenemos nuestras ventas por categoría. ¿Vale? Y podemos ir más allá. Nosotros, estas ventas, no hemos establecido ningún filtro temporal. ¿Vale? Estos son de toda la base de datos. Vamos a traernos a la visual el calendar year y lo vamos a traer aquí como otra visual de filtro. Bien. Vamos a utilizar una lista y vamos a coger el 2009. Ya tendríamos las ventas del 2009 o las ventas del... En el 2010 no hay datos, en el 2008. Con un solo clic, con una sola medida, yo ya estoy trayéndome los datos. Tenemos ventas 2007, 2008, 2009. ¿Vale? Así de sencillo. Evidentemente, esto no nos aporta demasiada información, pero en la visual, pues, por ejemplo, hay un montón de cosas que se pueden hacer con las visuales, desde cambiar el color de los datos hasta, por ejemplo, ponerle etiquetas para poder saber la cantidad de cada una de las categorías. Otro de los puntos fuertes de Power BI, la inteligencia temporal. ¿Vale? ¿En qué consiste la inteligencia temporal? En que yo puedo comparar muy fácilmente un periodo con respecto a otro. Voy a hacer simplemente una medida por mostraroslo, en el que me voy a traer las ventas del año anterior. Yo tengo mi cálculo de ventas y quiero calcular las ventas del año anterior. Yo no voy a calcular las ventas del 2008 y las ventas del 2009 y voy a hacer una comparación entre ellas, sino que directamente yo hago mi cálculo de ventas sobre el total de los datos que tengo en la base de datos y luego hago el total de ventas del año anterior. Last year. Vamos a hacerlo simplemente. Calculate, cuando el que esté iniciado en Power BI sabe que es una de las funciones más utilizadas porque Calculate te permite cambiar los contextos de filtro. Y vamos a coger nuestro cálculo de total ventas y le vamos a poner ese period last year de nuestra data key. ¿Qué estamos haciendo con esta función? Pues decirle que a nuestro cálculo de ventas nos lo calcule sobre el año que estemos seleccionado, que nos traiga el valor del año anterior. ¿Vale? Vamos a esperar a que se procese.
Vamos a ponerle dos decimales como el otro. Y si nos traemos el total de ventas aquí, pues con dos simples cálculos estamos comparando las ventas de este año con respecto a las ventas del año anterior. Pero no solo eso, sino que lo estamos comparando dinámicamente. Si yo ahora mismo estoy en el 2008, entonces el total ventas es el del 2008 y el total ventas LI es el del 2007. Pero si me voy al 2009, me va a recalcular la visualización de manera que el azul es ahora el 2009 y el morado es el 2008, ¿vale? Vamos a pasar esto a tabla para que lo podáis ver mejor. Nos vamos a traer el año el calendar year, nos vamos a traérnoslo a la tabla también. Vamos a ver. Nos tenemos nuestro calendar year. A ver que me ha hecho el recuento. Bien, para evitar esto, para evitar que por defecto nos traiga el recuento, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer en un modelo más trabajado es aquí ponerle, en este caso estaba puesto como no resumir, debería haber hecho el no resumir. Bien, tengo el 2008 filtrado. Entonces, aquí nos está dando las ventas del 2008 y las ventas del año anterior, del 2009, con respecto al 2008. Si yo cojo y filtro los dos, automáticamente, vamos a ponerlo así, en audio nos está dando las ventas del 2008 con respecto a las ventas del periodo anterior, que sea 2007, y aquí las del 2009 con las del 2008. Pues esta del 2008, que es del año anterior, coincidiría con esta del 2008. ¿Vale? Al final, la potencia de los cálculos temporales en Power BI es muy importante. Y bien, y por último, lo que quería mostraros es que todo esto al final lo estamos haciendo en Power BI Desktop, en escritorio, pero la finalidad de todo esto es el tener un informe que podamos compartir con nuestra organización, ¿vale? Que podamos presentar a nuestro jefe o si somos los jefes, mandar a alguien que nos lo haga. Para ello, vamos a darle a publicar, vamos a guardar y vamos a explicar un poco cómo es el servicio de Power BI. Bien, el servicio de Power BI, como decía, es un servicio en la nube, ¿vale? Donde nosotros vamos a alojar nuestro archivo PBIX, ¿vale? Nuestro modelo de datos, lo vamos a subir. Vamos a poner el usuario. Bien, vamos a subirlo a un área de trabajo, Cine Dataflow como herramienta de Excel. Esto es un área de trabajo que tengo yo creada para la maratón virtual que se va a desarrollar a partir de la próxima semana. Hay una maratón organizada por la Dynamics Community que
en la que están los mejores profesionales de Power BI y Power Platform de España y de Latinoamérica, y va a haber un montón, va a haber más de 100 sesiones sobre diferentes temas para quien quiera profundizar un poco más en estos temas. Bien, vamos a esperar a que se cargue y vamos a ir yéndonos al servicio. Para enseñar un poco a grandes rasgos que contiene el servicio de Power BI. Bien, ya se nos ha subido el conjunto de datos. Bien. En esta área de trabajo que lo he expuesto, aquí yo tengo un montón de cosas. El ejemplo webinar es el que acabo de subir, ¿vale? Cuando subimos un PBIX, nosotros estamos subiendo dos cosas. Estamos subiendo un conjunto de datos, ¿vale? Que contiene el modelo, y estamos subiendo un informe, que es el informe que hemos elaborado. Si no hubiera hecho ninguna visualización, esto se subiría igual un informe y se subiría en blanco, ¿vale? Esta es la pestaña final que había montado. ¿Y cuáles son las ventajas que te proporciona el tenerlo en el servicio? Pues primero, que podemos compartirlo. Esto podemos dar acceso a cualquier persona de nuestra organización o incluso externa, ¿vale? Siempre y cuando, eso sí, dispongan de una licencia de Power BI Pro. Los informes que están al servicio de Power BI solo lo pueden ver usuarios con licencia de Power BI Pro. Y por otro lado, una de las ventajas que tiene esto es que yo voy a poder programar una actualización de datos, ¿vale? ¿En qué consiste la programación de la actualización de datos? Yo puedo hacer hasta 8 actualizaciones diarias con la licencia de Power BI Pro. Es decir, que le puedo decir 8 veces al servicio que me actualice mis datos y cuando se produce esa actualización, el informe se va a actualizar con los nuevos datos que se hayan cargado en los sistemas informacionales, ¿vale? Para ello es necesario tener una puerta de enlace. Es necesario tener una puerta de enlace siempre que el origen de datos sea on-premise, ¿vale? Sea un origen de datos local. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar de un mecanismo que autentifique que tengo conectividad con los datos, ¿vale? Entonces, para eso habría que en este caso yo ya lo tengo configurado en mi puerta de enlace porque en mi servidor lo utilizo bastante y simplemente le estoy diciendo en la puerta de enlace le estoy diciendo la forma de conectarse a los datos, las contraseñas, el usuario y la contraseña de la base de datos, y a través de nuestra puerta de enlace el servicio se va a conectar a los datos. Si fuese un origen de datos cloud, ¿vale? Si imaginaos que en el origen de datos utilizamos un archivo que tenemos alojado en SharePoint o en OneDrive, pues en ese caso, única y exclusivamente, vamos a necesitar los datos de autentificación, usuario y contraseña, ¿vale? Nos pediría aquí las credenciales, que en este caso nos dice que el administrador ha concedido acceso porque se ha hecho a través de la puerta de enlace. En el caso de un origen cloud, pues directamente nosotros aquí lo autentificaríamos con usuario y contraseña y podríamos proceder a la actualización de los datos. Y como decía, pues podemos programar actualizaciones. La programación de actualizaciones lo que nos va a permitir es hacer actualizaciones, puede ser diario o semanal, los días que queramos, ¿vale? Y como decía, nos va a permitir hasta 8 actualizaciones, ¿vale? Podemos 8 veces al día
ya no me permite más porque está el día de las 8, 8 veces al día vamos a poder tener nuestros datos totalmente actualizados. Si la conexión fuese Direct Query, no necesitaríamos actualizar los datos, pero el coste de una conexión Direct Query, como digo, es mayor en el sentido de que el tráfico, la carga de peticiones la sufriría directamente el servidor SQL. Y para terminar, y para los que le gustan, para los que son reacios a abandonar su Excel como fuente de datos, que yo sé que son muchos en las empresas, pues os quería comentar que a cualquier conjunto de datos podemos darle a analizar en Excel, ¿vale? Nos descargamos un complemento, que yo en este caso ya lo tengo, y lo que nos va a hacer es que nos va a hacer una conexión en Excel al modelo de datos. Vamos a abrirlo. Nos pide la autentificación, entre otras cosas porque yo tengo varias cuentas y el Excel estaba con otra cuenta. Y como veis, lo que nos crea es una tabla dinámica pero conectada a nuestro modelo de datos. Como podéis ver aquí, tengo mis medidas, mi total ventas y total ventas LI, ¿vale? Que podría llevarme sin ningún problema a el Excel, ¿vale? En este caso, como me he traído el total de ventas, el total de ventas LI, la cantidad es la misma. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún año seleccionado, ningún año dentro del contexto. Si cogemos y le ponemos el calendar year, que lo tenemos aquí, ¿vale? Pues nos va a dar la tablita con las ventas del 2007, del 2008 comparadas con las del 2007, del 2009 comparadas con el 2008. Y bien, esto en principio era todo lo que queríamos mostrar. Son pinceladas de lo que es esta grandísima herramienta en la que se pueden hacer muchísimas más cosas, pero claro, necesitaríamos muchísimas horas para poder abarcarlo todo. Espero que os haya gustado la presentación y os hayáis hecho una idea de todo lo que podemos hacer con esta herramienta. Francisco Mulor, excelente presentación. Muchísimas gracias por estas pinceladas que nos has brindado hoy día respecto al Power BI, potente herramienta de Microsoft, justamente para sacarle el máximo provecho. A mí me ha servido en lo personal muchísimo poder aplicarlo en la industria del sector minero, en la industria del sector banca y también en el sector tecnológico. Y creo pues que muchos de nosotros nos hemos quedado con esa interrogante, ¿no? Y también con esas ganas de poder seguir viendo un poquito más de la herramienta. De hecho que por ahí pues se vienen algunas novedades, seguramente podrá también Francisco poder estar pues al frente de un curso de Power BI. ¿Cómo no, Francisco? Siempre bienvenido a la Escuela de Negocios. Me gustaría ahora pues poder un poco transmitirte las interrogantes que el público ha ido escribiendo durante la ponencia, ¿no? Empezaremos pues con la interrogante de Wilfredo Reyes. Wilfredo te pregunta básicamente qué capacidad debe poseer la laptop para poder utilizar el Power BI. Bien, el tema de capacidad. Realmente tenéis que tener en cuenta que Power BI lo que hace es, cada archivo PBIX abre una instancia de
Analysis Services en el equipo, ¿vale? Entonces, los requerimientos se puede trabajar perfectamente con 8 de RAM y una máquina poco potente, pero no es lo óptimo, ¿vale? Yo trabajo con un i7 con 16 de RAM y muchas veces se queda corto. Cuando abro 2 o 3 PBs al tiempo y tiene mucha carga, se queda cortito, ¿vale? Porque como digo, estamos abriendo una estancia de Analysis Services en local. Creamos un cubo de datos de Analysis Services. Excelente. Tenemos otra interrogante de Álvaro Povis. Álvaro pregunta, he podido revisar que existen certificaciones de Microsoft sobre análisis de datos. ¿Recomiendas alguna, Francisco? ¿La DA100 o la 70778? Sí, yo tengo la 70778, pero la 70778 deja de estar en vigor en diciembre de este año. La DA100 es la nueva certificación. Microsoft ha cambiado la forma de certificar y la DA100 es la nueva y ahora mismo está en versión beta. Yo ahora mismo o haría la DA100 o me esperaría a que ya fuese oficial, pero vamos, que yo la haría ahora la DA100 beta. Yo ya no haría la 7778, aunque es la que yo tengo. La original, la que está todavía vigente, de hecho. Se iba a cortar ahora en junio, pero lo han prorrogado hasta finales de año, ¿vale? La certificación me han dicho que la DA100 es un poco más complicada de lo que era la 7778. Muy bien, perfecto, Francisco. Nuevamente, Álvaro Povis nos plantea la siguiente interrogante. Dice, para lograr un expertise en la herramienta del Power BI, ¿recomiendas, Francisco, algún libro o plataforma online donde prepararse? Otra pregunta, con el Power BI Desktop, ¿tenemos alguna limitación de conectarnos a un origen de datos o podemos acceder a todas las que existan? Bien, empiezo por la última. Power BI Desktop, limitaciones de conectarnos a orígenes de datos. Hay conector prácticamente para todo y cada vez aparecen nuevos. Y cuando no hay conector, con los conocimientos adecuados se puede crear, ¿vale? Si tenemos que conectarnos a una API, podemos construir esa conexión. En principio, ya os digo, prácticamente para todo. Si no tenemos conectividad por cualquier cosa, pues ya tenemos que ir a otros procedimientos como el poder llevar los datos a otro entorno que sí nos permita la conectividad. Pues hacer una especie de capa de staging en la que volquemos los datos y listo. Yo, por ejemplo, frecuento un grupo de Telegram que es Power BI español y no hay un conector de Power BI para conectarse a la API de Telegram. Sin embargo, sí lo hay de Python. Pues yo tengo hechos reportes con informes del grupo de Telegram, con informes de participación de la gente, a partir de esa extracción de datos con Python. Es decir, que siempre se encuentra alguna vía para poder conectarte prácticamente a cualquier dato. Y en cuanto a lo otro, la recomendación de libros, pues como habéis visto, hay varias partes muy diferenciadas dentro de Power BI. Hay gente que es muy experta en Power Query, hay gente que es más experta en DAX, hay libros también que intentan abarcarlo un poco todo. En castellano hay poca literatura, eso sí, en castellano hay muy poca. Cada vez empieza a haber más, pero poca. Y blogs lo mismo. Yo llevo un blog por bsp.com en el que pongo contenido en castellano y no se encuentran muchas publicaciones. A lo mejor habrá 6, 8 blogs por ahí que tengan contenido de calidad.
Libros de DAX, los maestros, está claro que son Marco Russo y Alberto Ferrari, dos italianos que llevan la web sqlbi.com y ellos son los que tienen el mejor libro, consideramos la Biblia de Power BI. Estoy compartiendo todavía, ¿verdad? Sí. Sí, se está visualizando, Francisco. Bien, pues este libro, la guía definitiva de DAX, esto es el mejor libro que hay, además, para mí es mi libro de cabecera. Es en inglés, lo único, y casi todo lo bueno, el buen material, lo vamos a tener en inglés. De Power Query hay menos. También es verdad que los usuarios no tienden a aprender Power Query, porque como el 90% de las cosas se puede hacer como habéis visto, con la interfaz, pues la gente no se preocupa en aprender código M, aunque puedo asegurar que es bastante útil si queremos tener conocimientos más avanzados de la herramienta. ¿Vale? De Power Query, pues yo recomiendo seguir siempre a Chris Webb, que es MVP de Microsoft, además creo que trabaja en Microsoft. Chris Webb Blog, ¿vale? Que es el que más contenido tiene y mejor contenido tiene, más calidad en cuanto a Power Query. Muy bien, excelente, Francisco. Me parece que en el live también tenemos algunas interrogantes. Damos pues también una cordial bienvenida a Paul Suárez, él es Commercial Manager de la empresa P4Q Consulting Group. Paul, bienvenido, muy buenas noches. Miguel, ¿qué tal? Francisco, agradecido pues por tu participación y por la excelente ponencia que nos has brindado el día de hoy. Sí, efectivamente, hay una pregunta en el live y va referido pues a, actualmente el Power BI no permite publicar en la nube. Y por tutoriales de YouTube que tiene que solicitarse un permiso del administrador de Office 365 de la corporación. ¿Eso es correcto? Sí, os comento. Realmente lo que se refiere Enrique Sandoval, imagino que se refiera, es a la posibilidad de publicar en web, ¿vale? Un enlace web. Os voy a mostrar cómo se hace porque es bastante interesante. Yo, de hecho, de este lo tengo hecho. A ver, lo que se hace al final, voy a ver alguno que... aquí tengo un reporte bastante chulo que no es mío, es de mi hija de 13 años, que para un concurso de Power BI para niños hizo este reporte sobre las plantillas de los equipos de fútbol, ¿vale? Para que veáis con qué facilidad se puede aprender Power BI. Lo que se refiere a este usuario, imagino que es a insertar en sitio web o portal, ¿vale? Insertar en sitio web, bueno, este es el código de inserción segura, no es lo que pretendo, es publicar en la web público, ¿vale? El sitio web o portal te hace un enlace, pero necesitas seguridad, necesitas la licencia de Power BI Pro. Y lo de publicar en la web, que es a lo que se refiere él, lo que te hace es que te crea un enlace. Vamos a darle a copia y cerrar. Esto lo que te crea es un enlace que directamente cualquier usuario puede entrar y ver el informe. Cualquier usuario que tenga la dirección, ¿vale? Entonces, sobre todo por motivos de seguridad, lo que ha hecho, bajo mi punto de vista, con buen criterio Microsoft, es que por defecto deshabilita esa posibilidad a los usuarios, ¿vale? ¿Por qué lo deshabilita? Porque tiene que ser su administrador de Power BI quien le otorgue permisos, ¿vale? El administrador de Power BI
podría otorgar permisos de forma muy sencilla. En la configuración, portal de administración, en la configuración de inquilinos, aquí hay un montón de cosas que puede hacer y que puede capar el administrador, y una de ellas es, a ver si la encuentro porque es que hay un montón. Vale, aquí está, publicar en la web, ¿vale? Una de ellas es publicar en la web, que por defecto, ya os digo, ahora viene deshabilitado y habría que habilitarlo. ¿Qué problema está teniendo esto? Pues el problema que está teniendo, y por lo que yo creo que lo ha hecho Microsoft, es porque los usuarios que tienen la licencia free, que no tienen licencia, vamos, que lo tienen gratuita, cuando suben a su espacio, ¿vale? Porque un usuario free no tiene áreas de trabajo. Yo tengo áreas de trabajo porque tengo mi licencia pro, pero si fuera free no tendría área de trabajo. Pues cuando el usuario free sube cualquier reporte, yo tengo aquí un montón, a su área de trabajo, ¿vale? Lo que le imposibilita Microsoft con esa desactivación es que pueda crear él su propio panel y pueda compartirlo abiertamente, ¿vale? Es un poco por seguridad de los datos y para preservar esos datos. Y sobre todo porque el usuario free no va a poder tener acceso de administrador. Y si eres un usuario pro, pero estás dentro de una organización, que sea tu organización quien te autorice, ¿vale? Excelente, Francisco. Tenemos otra pregunta en el chat, ya para ir cerrando esta brillante noche internacional que nos ha regalado. Jonathan Evaristo. Jonathan Evaristo, bueno, saluda, te felicita por la ponencia también y te pregunta básicamente qué tipo de datos puede unificar Power BI en una empresa y cómo es el tema de las licencias para implementar Power BI. Bien, el tipo de licenciamiento, empezamos por el final, como antes lo explicaba. Hay una licencia individual que cuesta $10, ¿vale? ¿Necesita toda la empresa tener licencia Power BI Pro? Pues sinceramente no. Al final lo que vamos a necesitar es una licencia por cada rol de seguridad que queramos establecer, ¿vale? Si un departamento tiene 10 usuarios y los 10 usuarios pueden ver todos los reportes, pues con tener una licencia para el departamento sería suficiente, ¿vale? Entonces, hay que saber también administrar la licencia, está claro. Si queremos tener rol de seguridad a nivel de usuario, pues evidentemente necesitamos una licencia por cada usuario, ¿vale? Porque las licencias son sobre todo por tema de seguridad. Ya la otra opción que he pasado de puntillas sobre ella, la opción premium, es que está al alcance solo de las grandes empresas. Estamos hablando de una licencia que cuesta en torno a 4.000 euros mensuales, ¿vale? Entonces, pues evidentemente no está al alcance de todos. Una empresa que necesite 250, que tenga 250, 300 usuarios, pues ya sí se lo puede plantear sin ninguna duda la premium, pero no creo que sea el caso. En cuanto a lo de los tipos de datos, pues no entiendo muy bien a qué se refiere. En principio todo lo podemos integrar. En principio, vamos, podemos tener información que esté desestructurada, información que esté estructurada, datos que vengan de un informacional, datos que vengan de un programa contable, datos que vengan de Excel de los usuarios, datos que vengan de la web si necesitamos comparar con datos de estadísticas nacionales o cualquier cosa que nos podamos imaginar. Hace muy poco impartí para el Power BI User Group de Panamá un webinar específico sobre cómo hacer web scraping con Power BI, cómo conectarse a la web y traer datos de la web.
Entonces, podemos integrar prácticamente cualquier tipo de dato. Excelente. En todo caso, pues animaría a que de repente Jonathan Aquino Y si puede aclararme un poco más los términos. Sí. O de repente también el señor Povis, así como Wilfredo, o invitar a todo el resto del público también a que pueda pues abrir o plantearnos sus últimas preguntas por el chat. Aprovechemos esta noche internacional que tenemos aquí a Francisco Mulor directamente desde Madrid, España, ¿no? Bueno, Paul, no sé si existe alguna interrogante adicional por el live, sino ya para ir cerrando esta brillante noche internacional. Lo que sí le puntualizaría, Miguel Ángel, si me permites, a Álvaro, es, porque veo que me preguntaba plataformas online donde prepararse. Hay un montón, Udemy, Adecavor, edX, cualquier plataforma online te va a ofrecer cursos. Pero sí me gustaría que los usuarios fueran conscientes de que no se lleven a engaños cuando les ofrecen un curso de 6 horas y que les prometen que se van a convertir en un experto de Power BI. Por favor, que no lo crean, porque en 6 horas, ya habéis visto que en 1 hora no me da tiempo a hacer nada. En 6 horas no te da tiempo a aprender prácticamente nada. Un curso inicial mínimo debería ser entre unas 16, 20, 24 horas para iniciarse en Power BI, ¿vale? Y a partir de ahí, a partir de esa iniciación, asentar los conocimientos y luego hacer un curso intermedio o ya luego un curso avanzado. Que son perfectamente válidos para iniciarse los cursos estos de 4 o 6 horas, pues sí, pero que luego el usuario no se frustre cuando vea que no es capaz de hacer las cosas que está viendo que son capaces de hacer otros usuarios con Power BI, ¿vale? Porque eso lleva un proceso de aprendizaje, lleva un tiempo y sobre todo que hay muchos aspectos que hay que dominar. Hay que dominar la parte de extracción de datos, hay que dominar la parte de modelado. No hay que saber teoría del modelado, pero sí hay que saber mínimo qué es una tabla de hechos, que yo ni siquiera lo he explicado por falta de tiempo, pero qué es una tabla de hechos, qué son dimensiones, cuando hacemos un modelo, cómo vamos a plantearlo, cómo queremos que se estructure nuestras tablas y sobre todo si vamos a poder responder a todas las preguntas de negocio con ello. Excelente. Es una acotación muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo porque a veces uno cree y está ilusionado con que con una cantidad pues ínfima de horas se puede llegar a comprender en realidad esta potente herramienta del Power BI, y ya Francisco pues lo ha ratificado. Esa es una total falacia, ¿no, Francisco? Exacto. Yo llevo 5 años trabajando 300 de los 365 días, sin exagerar, abriendo prácticamente todos los días Power BI y tengo mucho que aprender todavía, muchísimo. Sí, es un mundo en realidad pues esta herramienta del Power BI, pero también el approach y justamente el beneficio es muy grande para una organización cuando se sabe usar la herramienta de manera correcta. Bueno, no sé si existen algunos comentarios adicionales, Paul, en el Facebook Live, sino ya para ir cerrando esta noche internacional. Sí, bueno, de mi lado yo tendría una pregunta, Francisco. Paul, ¿podrías abrir tu micro en el Meet, por favor? No se escucha en el Meet. Ok, dame un segundo. Ahora sí. Sí, mi pregunta iba con respecto, pues, a que existen diferentes plataformas y bajo esta coyuntura, pues, de la pandemia, hemos visto que hay empresas que han podido explotar la información, pues, relacionada al COVID-19, ¿no?
Principalmente, pues, he visto particularmente con buenos ojos una plataforma que creo que se basa en Python y también está relacionada con Elastic. No sé si has escuchado, Francisco, y lo ha utilizado con éxito la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. No sé si nos podrías decir, pues, cuáles las ventajas, desventajas de estas nuevas plataformas, sabidamente pues que en realidad al margen de la plataforma lo que importa es cómo explotar la información, ¿no? Sí, mira, en el tema del COVID, por ejemplo, yo los puedo mostrar por aquí. Yo he hecho mis propios reportes y he cogido los reportes de la Johns Hopkins directamente, del GitHub de la Johns Hopkins. He cogido los datos de ahí, no he necesitado irme a otra plataforma. Me consta que han hecho un trabajo bastante importante, ¿vale? Y que está muy bien enfocado. Pero yo, por ejemplo, no he tenido necesidad, no tengo conocimientos de Python suficientes como para hacerlo con Python, pero lo he podido hacer perfectamente con Power BI. Voy a ver si os puedo mostrar el resultado, aunque la verdad que acabé aburriéndome de... Es que me lleva a otro sitio. A ver. Acabé aburriéndome de las grandes contradicciones que había en los datos, porque al final cada país ha reportado de manera diferente y ha tenido en consideración diferentes aspectos a la hora de reportar, y los datos no son muy fiables. Mira, precisamente tengo una de las comparaciones que hice fue el COVID en Latinoamérica. ¿Vale? Y esto no está actualizado porque llevo ya, como os he dicho, llevo ya varios días sin hacerle seguimiento. Pero estos datos están recogidos directamente del GitHub de la Johns Hopkins, que son datos que están ahí subidos, y se puede hacer web scraping, como decía, sobre esa web. Yo cogía todos los días automáticamente los CSV de la Johns Hopkins y montaba mi modelo. No sé si responde esto a tu pregunta. Sí, Francisco, en realidad sí, como tú bien mencionas, pues la información está a disposición de todos nosotros. Lo importante en este aspecto es saber explotarla, y creo que Power BI cumple una función muy importante pues en la difusión, pero sobre todo pues en esta etapa el poder reconocer que la información de buena calidad y de buen procesamiento pues tiene un valor fundamental para las organizaciones en estos momentos, ¿no? Exacto. De mi lado, solamente agradecerte pues la ponencia de hoy. Muchísimas gracias por estar y por haberte levantado muy temprano. Agradecerte por esa consideración, y bueno, desde End2End Escuela de Negocios, de mi parte pues infinitas agradecimientos, y a toda la concurrencia también muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy y por haberse conectado pues tanto en Facebook Live como en el Meet. Muchas gracias y bueno, palabras finales, o Miguel, ahí tú puedes dar el pase para la última parte de la ponencia. Sí, Francisco, me gustaría que de repente pongas ahí tus datos de contacto, debido a que en el chat pues hay algunos participantes que todavía se han quedado con las ganas de seguir aprendiendo y preguntándote más sobre el tema. De mi lado pues agradecerte infinitamente nuevamente por esta noche internacional que nos ha regalado. Agradecemos y comprendemos también desde aquí el enorme esfuerzo físico y mental que has tenido que hacer, siendo las 11 de la noche en la región de Perú, Colombia, Ecuador, 6 de la mañana en España, y has tenido pues la responsabilidad y también el privilegio de poder impartir un webinar en un horario tan complicado para muchas personas en realidad. Yo sé que poca gente podría dictar un webinar de 4 a 6 de la mañana, y Francisco Mulor desde Madrid, España, lo ha hecho. Nuevamente reitero mi profundo agradecimiento, Francisco, y me uno también a los comentarios que están esparcidos en el chat. Muchos participantes quieren pues que dictes nuevamente el curso. Sería también un privilegio el poder tenerte aquí en Escuela de Negocios nuevamente como ponente, o tal vez dictando el curso.
De acuerdo. Muchas felicitaciones, éxitos, Francisco. Ha sido una noche brillante, una noche internacional nos ha regalado. Y agradezco infinitamente, agradezco también a la Escuela de Negocios por esta oportunidad y este espacio, a Paul Suárez también por habernos acompañado y por supuesto a todo el público que nos ha seguido, no solamente en el Meet, sino en toda la transmisión, en el streaming, en el Facebook Live. Muchas gracias, Francisco. Tus palabras finales, por favor. Muchísimas gracias a vosotros, Miguel. Para mí es un placer, aunque haya hecho el esfuerzo de, no de levantarme temprano, sino de no acostarme todavía. Pero bueno, no es problema porque al final hablar de Power BI es algo que me apasiona y compartir conocimiento también. He puesto aquí mi dirección de correo, francisco.muyor@gmail.com, esta es la mía personal, no es la corporativa, pero cualquiera que pueda, que quiera comentarme cualquier duda, estoy a su disposición. Sí quería también deciros que mi blog personal es powerbisp.com. Todo el contenido que tiene es contenido sobre Power BI en castellano, ¿vale? Y tengo el nivel es un poco avanzado porque sí suelo hacer posts más pensando en gente que ya está iniciada, porque de iniciación hay muchísimo más material. Y por último, mi LinkedIn, que igual estoy encantado de conectar con cualquier persona que se quiera acercar a mi perfil, Francisco Muyor Cabrera. Perfecto, Francisco. Muchas gracias nuevamente. Agradecimiento, saludo y abrazo virtual desde Perú, Francisco, hasta Madrid, España. Esperando y deseándote estés presente pues en una nueva oportunidad con nosotros. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a todos, muy buenas noches, será hasta otra oportunidad.